Welcome to Pro Español. Hola, mi amigo. Bienvenida a esta lección. Hoy vamos a aprender algo muy importante. Vamos a aprender cómo hablar en español usando palabras fáciles. No necesitas palabras grandes. No necesitas gramática difícil. Solo necesitas palabras simples y fáciles que ya conoces. Esta es la forma más rápida de mejorar tu español y hablar con confianza. Piensa en esto por un momento. Cuando eras niña, aprendiste tu primer idioma con palabras fáciles. Decías cosas como comer, beber, jugar, ir. No usabas palabras largas y complicadas, pero aún así la gente te entendía. La misma idea es verdad en español. Si quieres fluidez en español, no necesitas empezar con vocabulario difícil. Necesitas dominar palabras simples y usarlas en la vida real. Por eso este video se llama Hablar en español usando palabras fáciles. Quiero mostrarte paso a paso cómo puedes empezar a hablar ahora mismo, incluso con el español que ya sabes. Muchos estudiantes de español piensan, no puedo hablar porque mi vocabulario es muy pequeño. Pero la verdad es que puedes hablar con solo 500 palabras. Con 500 palabras puedes pedir comida, puedes conocer gente nueva, puedes viajar y puedes compartir tus ideas. No necesitas 10,000 palabras para empezar. Necesitas confianza y práctica. Y en este video te voy a dar esa práctica. Juntas haremos pequeños diálogos, retos cortos y tareas simples para hablar. Seré como tu profesora y guía de español, acompañándote paso a paso. Empecemos con el ejemplo más básico. Imagina que estás en un café y quieres café. No necesitas decir, me gustaría tomar un capuchino mediano con espuma extra, por favor. Eso es demasiado difícil para una principiante. Puedes simplemente decir, café, por favor, o quiero café. Ambas son correctas, ambas son claras. ¿Y sabes qué? El camarero te entenderá al 100%. Así es como empiezas a hablar español con palabras fáciles, directo, simple y efectivo. Ahora, practiquemos un pequeño diálogo juntas. Yo diré la primera frase y luego tú repites la respuesta en voz alta. ¿Lista? Aquí vamos. Yo digo, hola, ¿cómo estás? Tú dices, estoy bien, gracias. Yo digo, ¿cómo te llamas? Tú dices, me llamo. Y dices tu propio nombre en voz alta. Yo digo, ¿te gusta el español? Tú dices, sí, me gusta el español. ¿Ves qué fácil fue? Este es el español real. Así es como la gente habla de verdad. No necesitas gramática perfecta. No necesitas palabras grandes. Lo que necesitas es práctica y necesitas decir las palabras con confianza. Aquí tienes un pequeño reto. Después de terminar este video, quiero que te pongas frente a un espejo, te mires y digas 10 frases simples en español. Por ejemplo, puedes decir, estoy feliz, estoy cansada,
Me gusta la pizza, tengo un teléfono, quiero viajar, me llamo Elena, soy de España, vivo en Barcelona, hablo español. Estoy aprendiendo español. Estas son frases muy pequeñas, pero cuando las dices, ya estás construyendo fluidez. Estás entrenando tu mente para pensar en español. Y esta es la mejor manera de mejorar tu español rápidamente. Ahora, hablemos de un secreto. Muchas personas que aprenden sienten timidez porque piensan, voy a cometer errores. La gente se va a reír. Pero escucha con atención. La gente no se ríe de ti. Te respeta. ¿Por qué? Porque estás hablando otro idioma. Eso es increíble. Incluso si usas solo palabras fáciles, estás mostrando valentía. Estás aprendiendo algo nuevo. Así que, por favor, deja de preocuparte por los errores. Los errores no son el enemigo. El silencio es el enemigo. Si no dices nada, nunca mejorarás. Pero si hablas, incluso con errores, mejorarás rápido. Déjame contarte una historia sobre una de mis estudiantes. Se llamaba Lucía. Siempre intentaba usar gramática difícil. Quería sonar perfecta, pero cada vez que hablaba se detenía, hacía pausas y se ponía nerviosa. No podía terminar sus frases. Un día le dije, Lucía, olvida la gramática, solo usa palabras fáciles. Lo intentó. Dijo, voy tienda. Compro pan. Veo a mis amigos. Simple, sin gramática perfecta, pero muy claro. ¿Y sabes qué pasó? Empezó a hablar cada vez más. Después de 2 meses, su confianza creció rápidamente. Sonreía, estaba feliz y estaba hablando. Así que aquí tienes mi consejo. Habla como Lucía. Usa palabras fáciles. Di frases simples. No esperes un español perfecto. Empieza con el español que ya sabes, porque la práctica crea la fluidez, no la perfección. Y ahora quiero prepararte para el siguiente paso. En la primera parte hablamos de cómo puedes usar palabras fáciles para empezar a hablar español ahora mismo. Viste que no necesitas una gran gramática ni vocabulario difícil para comunicarte. Todo lo que necesitas es confianza, práctica y el valor de usar frases simples. En la siguiente parte de esta lección te voy a mostrar un truco muy poderoso. Te enseñaré cómo tomar una palabra fácil y usarla de muchas maneras para que puedas construir frases más largas sin estrés. Este truco te ayudará a mejorar tu español rápidamente y a hablar con más confianza en la vida diaria. ¿Estás lista para aprender este secreto? Vamos a la siguiente parte. Parte 2. Ahora, en esta parte quiero mostrarte un truco muy poderoso. Este truco te ayudará a tomar una palabra fácil y usarla de muchas maneras diferentes. Cuando aprendas esto, verás que incluso las palabras pequeñas
pueden convertirse en herramientas muy fuertes para la fluidez en español. Empecemos con la palabra ir. Es una palabra muy pequeña, pero puedes usarla en muchas situaciones. Por ejemplo, puedes decir voy a la escuela, voy al trabajo, voy al mercado, voy a casa, salgo, voy en autobús. Con una sola palabra como ir, puedes crear muchas frases útiles. ¿Ves qué poderoso es esto? En lugar de aprender 20 palabras nuevas, puedes dominar una palabra fácil y aprender a usarla de muchas maneras. Así es como mejoras tu español rápidamente. Practiquemos juntas. Yo diré una frase con ir y tú repites después de mí. ¿Lista? Voy a la escuela. Bien. Ahora di, voy al mercado. Excelente. Ahora di, voy a casa. Perfecto. Cuando repites así, estás entrenando tu boca y tu mente para trabajar juntas en español. Así es como crece la fluidez. Ahora, probemos con la palabra gustar. Esta es otra palabra fácil, pero muy poderosa. Puedes decir, me gusta la pizza, me gusta el café, me gusta el español, me gusta la música, me gustan los perros, me gusta viajar. Con una sola palabra fácil, puedes hablar de tus sentimientos, tus hobbies, tu vida. Y cuando hablas así, las personas te conocen mejor y puedes tener conversaciones reales. Aquí tienes un pequeño reto ahora mismo. Piensa en 5 cosas que te gustan. Dilo en voz alta en español. Por ejemplo, me gustan las manzanas. Me gustan las películas. Me gusta correr. Me gusta mi familia. Me gusta aprender español. Dilo ahora, incluso si nadie te escucha. Recuerda, la práctica es para ti, no para los demás. Cada vez que dices una frase, estás construyendo tu fluidez en español. Ahora, usemos otra palabra, querer. Con esta palabra fácil, puedes hablar de tus necesidades y deseos. Puedes decir, quiero agua, quiero comida, quiero un libro, quiero dormir, quiero ir a casa, quiero aprender español. ¿Ves lo útil que es? Con solo querer, puedes desenvolverte casi en cualquier lugar. Si viajas, si estudias, si conoces gente nueva, siempre puedes usar esta palabra para explicar lo que necesitas. Imaginemos un pequeño diálogo usando estas palabras fáciles. Yo, hola. ¿Qué quieres? Tú, quiero agua. Yo, ¿te gusta el español? Tú, sí, me gusta el español. Yo, ¿a dónde vas todos los días? Tú, voy al trabajo. ¿Ves qué natural es? En solo unas pocas líneas creamos una conversación real usando palabras muy simples. Esto es exactamente lo que quiero que hagas. No pienses demasiado en la gramática. No te estreses por el vocabulario. Enfócate en usar palabras fáciles de muchas maneras. Ahora, hagámoslo aún más fuerte.
quiero que combines estas palabras en frases más largas. Por ejemplo, puedes decir, quiero ir al mercado. Eso combina querer e ir. O puedes decir, me gusta ir al parque. Eso combina gustar e ir. ¿Ves cómo las palabras simples pueden unirse para crear frases más largas e interesantes? No necesitas un español avanzado para hacer esto. Solo necesitas practicar cómo conectar las palabras simples que ya conoces. Aquí tienes tu siguiente reto. Después de esta lección, quiero que escribas 5 frases usando ir, 5 frases usando gustar y 5 frases usando querer. Luego, intenta combinarlas en frases más largas. Por ejemplo, me gusta ir de compras, quiero ir a casa, voy al trabajo y me gusta mi trabajo. Este es un ejercicio simple, pero te dará poder. Verás que ya puedes decir mucho en español usando palabras fáciles. Recuerda, el objetivo no es la perfección. El objetivo es la comunicación. Si puedes compartir tus ideas, si las personas pueden entenderte, entonces ya tienes éxito. Y cuanto más practiques con estas palabras simples, más rápido crecerá tu confianza en español. En la siguiente parte de esta lección, te voy a mostrar cómo usar palabras fáciles en situaciones de la vida diaria, como ir de compras, viajar y conocer gente. Te daré diálogos reales y ejemplos que puedes practicar inmediatamente. Esto hará que tu español sea más útil, más práctico y más natural. Así que quédate conmigo, porque lo mejor viene ahora. Parte 3. Bienvenida de nuevo, amiga. En la parte anterior practicamos cómo una palabra fácil puede usarse de muchas maneras diferentes. Viste que con palabras simples como ir, gustar y querer, ya puedes crear muchas frases e incluso combinarlas. Este es el secreto de la fluidez, usar lo que ya sabes para decir más. Ahora vamos un paso más allá. En esta parte, quiero mostrarte cómo usar palabras fáciles en situaciones reales. Estas son situaciones que enfrentarás todos los días, como hacer compras, viajar o conocer gente. Cuando sabes cómo hablar en estas situaciones con un español simple, tu confianza crece muy rápido. Empecemos con las compras. Imagina que estás en una tienda y quieres comprar algo. No necesitas frases difíciles. Puedes usar español fácil y aún así conseguir lo que quieres. Por ejemplo, puedes decir, ¿cuánto cuesta? Eso es todo. Solo 2 palabras, pero muy claras. El vendedor te entenderá y te dirá el precio. También puedes decir, quiero esto, o ¿tienes leche? O ¿dónde está el pan? Estas son frases muy simples, pero funcionan perfectamente. No necesitas decir, disculpe, ¿podría informarme sobre el precio de este artículo en particular? Eso es demasiado difícil. Solo di, ¿cuánto cuesta? El español fácil es un español inteligente. Practiquemos un pequeño diálogo de compras juntas.
Imagina que yo soy la vendedora y tú eres la clienta. Yo hablaré primero y luego tú respondes. Yo, hola, ¿puedo ayudarte? Tú, sí, quiero leche. Yo, está bien, aquí tienes. ¿Algo más? Tú, ¿cuánto cuesta? Yo, 2 euros. Tú, gracias. Eso es todo. Acabas de completar una conversación real de compras en español usando palabras fáciles. Si puedes hacer esto, ya puedes vivir y desenvolverte en un país de habla hispana. Ahora, veamos la situación de viajar. Imagina que estás en una ciudad nueva y quieres pedir direcciones. De nuevo, no necesitas un español complicado. Puedes decir, ¿dónde está el autobús? ¿Dónde está la estación? O quiero un taxi. Son frases cortas, claras y útiles. La gente te entenderá inmediatamente. Aquí tienes un pequeño diálogo de viaje. Tú, hola, ¿dónde está la estación? Desconocido, está allí. Tú, gracias. Desconocido, de nada. ¿Ves? Solo 5 o 6 palabras, pero es comunicación real. Este es el tipo de español que hace tu vida más fácil cuando viajas. Ahora, hablemos de conocer gente nueva. Esto es muy común y muchos estudiantes se sienten tímidos. Pero si conoces algunas frases fáciles, puedes presentarte en cualquier lugar. Puedes decir, hola, me llamo Elena. Soy de España. Vivo en Barcelona. Me gusta el fútbol. Eso es suficiente para empezar una conversación amistosa. No necesitas discursos largos. Solo di quién eres, de dónde eres y qué te gusta. Probemos un diálogo simple para conocer a alguien nuevo. Tú, hola, me llamo María. Yo, hola María. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Tú, soy de Inglaterra. Yo, wow, Inglaterra. ¿Te gusta el español? Tú, sí, me gusta el español. Mira eso. Ya estás hablando, creando conexiones y construyendo confianza con un español fácil. Aquí tienes un pequeño reto ahora mismo. Quiero que escribas 5 frases simples que puedas usar cuando conozcas a alguien nuevo. Por ejemplo, me llamo, soy de, me gusta, voy a, quiero aprender español. Estas 5 frases pueden ser tu presentación en cualquier lugar. Practica decirlas en voz alta hasta que te sientas cómoda. Ahora, déjame compartir otra historia contigo. Una vez tuve un estudiante que viajó a México por primera vez. Estaba muy nervioso por hablar en español. Pero le dije, usa palabras fáciles. Y lo hizo. Decía cosas como, ¿dónde está el autobús? Y quiero café. La gente lo entendía. Pudo desenvolverse. Aprendió y regresó con más confianza. Después me dijo,
Profesora, no usé palabras grandes, pero hablé y la gente me entendió. Ahora me siento fuerte. Ese es el verdadero poder del español fácil. Así que, amiga, recuerda esta lección. Las palabras fáciles no son débiles, son fuertes. Las palabras fáciles abren puertas. Cuando usas un español simple en la vida real, construyes fluidez, construyes confianza y construyes tu futuro. En la siguiente parte, te enseñaré cómo pensar en español usando palabras fáciles. Esto te ayudará a dejar de traducir desde tu idioma y empezar a hablar de forma más natural. Es un paso muy poderoso y sé que te va a encantar. Así que quédate conmigo porque el viaje se vuelve aún más emocionante. Parte 4. Bienvenida otra vez, amiga. En la parte 3, practicamos cómo usar palabras fáciles en situaciones reales, como hacer compras, viajar y conocer gente. Viste que incluso frases cortas y simples son muy poderosas. La gente te entiende y puedes desenvolverte en la vida diaria sin estrés. Ahora, en esta parte quiero mostrarte algo muy importante. Quiero enseñarte cómo pensar en español usando palabras fáciles. Esta habilidad lo cambiará todo para ti. Cuando dejas de traducir en tu cabeza y empiezas a pensar directamente en español, tu fluidez crece muy rápido. Muchos estudiantes tienen el mismo problema. Siempre piensan primero en su idioma y luego intentan traducir al español. Pero esto toma tiempo y te hace más lenta. A veces olvidas palabras, a veces te pones nerviosa y a veces no dices nada. Por eso necesitas entrenar tu mente para pensar directamente en español. Y la mejor manera de hacerlo es usando palabras fáciles. Cuando usas frases simples, tu mente no necesita trabajar demasiado. Puedes pensar rápido y hablar sin estrés. Probemos un pequeño ejercicio ahora mismo. Yo diré una situación y quiero que crees una frase simple en español sin traducir. Por ejemplo, si digo comida, tú dices, me gusta la pizza. Si digo escuela, tú dices, voy a la escuela. Si digo familia, tú dices, amo a mi familia. ¿Ves qué rápido es? No tradujiste. Solo pensaste en español y hablaste. Esta es la práctica que entrenará tu mente para la fluidez. Aquí tienes otro método simple para empezar a pensar en español. Mira a tu alrededor ahora mismo. ¿Qué ves? Tal vez ves un teléfono. Di, este es mi teléfono. Tal vez ves una silla. Di, esta es una silla. Tal vez ves tu bolso. Di, este es mi bolso. Háblate a ti misma en español sobre las cosas que ves. Haz esto todos los días, aunque sea por 2 minutos, y tu mente empezará poco a poco a usar el español de forma natural. Otro truco es hablar contigo misma en español sobre lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuando te despiertas por la mañana, di, me despierto, me levanto,
me cepillo los dientes, me lavo la cara, desayuno, voy al trabajo. Estás describiendo tus acciones con palabras fáciles. Esto no es solo práctica de hablar, también es práctica de pensar. Estás entrenando tu mente para usar el español todo el tiempo, incluso en los pequeños momentos de tu día. Ahora, hagamos un pequeño reto juntas. Imagina que estás caminando afuera. Ves personas, coches, tiendas y el cielo. Intenta crear frases simples en español en tu mente sobre lo que ves. Puedes decir, veo a un hombre, veo un coche, veo el cielo es azul, veo una tienda, la tienda está abierta, entro. Simple, ¿verdad? Pero este ejercicio es muy poderoso. Si lo haces con frecuencia, dejarás de depender de tu idioma. Tu mente empezará a pensar directamente en español. Déjame contarte una historia. Uno de mis estudiantes, Manuel, solía traducir todo. Cuando le hacía una pregunta, miraba hacia arriba, pensaba mucho tiempo y luego intentaba responder. Su español era muy lento. Pero le di este mismo ejercicio. Le dije, cada día describe tus acciones en español. Usa solo palabras fáciles. Después de un mes, Manuel volvió y me dijo, profesora, pasó algo. Mi mente habla en español antes de traducir. Ahora soy más rápido. Esa es la magia de pensar en español con palabras fáciles. Así que, amiga, quiero que hagas lo mismo. No esperes la frase perfecta. No esperes una gramática difícil. Empieza con lo que ves, lo que haces y lo que sientes. Usa frases pequeñas. Háblate a ti misma. Habla en voz alta si puedes. Y muy pronto, el español se convertirá en parte de tu forma natural de pensar. Y recuerda, siempre estoy aquí para guiarte. Sigue practicando, sigue creyendo y sigue avanzando. Puedes aprender español, puedes hablar español y puedes mejorar rápidamente. Creo en ti y quiero que tú también creas en ti misma. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Esto es solo el comienzo de tu viaje en español. Ahora ve y habla, porque tu historia en español empieza hoy.